Te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos salir a través de estos medios con el propósito de poder alcanzar a los hermanos. Te pedimos por cada miembro de la Iglesia Dulce Refugio. Clamamos por sus vidas, por la situación en la que se encuentren, para que seas tú, Señor, y sabiendo que es verdad, obrando en sus vidas. Porque sabemos que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, tú la estás perfeccionando, porque tú no descansas. Al contrario, siempre estás trabajando, Señor, y te damos gracias por eso, porque siempre estás trabajando en nuestras vidas. Siempre estás haciendo, Señor, algo en nosotros que es para tu gloria y para nuestro propio beneficio. Gracias por regalarnos este tiempo, Señor, para estar juntos con un propósito, Señor, y es alabarte, adorarte con nuestra vida. Padre, te pedimos esta mañana que nos hables a través de esta enseñanza, que el tema de hoy tú lo conoces, Señor, y es quién es Jesucristo, basado en la primera carta de Juan. Te pedimos, Señor, que sea claro para nosotros lo que estamos estudiando y que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra para que podamos, Señor, comprenderla y también para que podamos aplicarla a nuestras vidas, para que nuestra fe sea acrecentada, para que nuestra confianza en Cristo aumente, Señor, y sea fortalecida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 13. Entonces, vamos allá todos juntos. Vamos a abrir la palabra con la ayuda del Señor. Entonces, vamos a orar. Dice la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, entonces hemos leído la palabra del Señor y esperamos que este texto sea muy diciente para nosotros acerca de lo que el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar. Vemos que el personaje principal de esta lectura es Jesús, y el énfasis en esta porción o pasaje bíblico que acabamos de leer es testificar acerca de Jesucristo. Vemos que el primer versículo de este pasaje, que era el versículo 6, responde a una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es Jesucristo. Y a partir de este pasaje del versículo 6, nos lleva este pasaje a observar quiénes testifican al respecto, quiénes dan testimonio de quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque para que un testimonio sea verdadero sobre algo o alguien, deben haber dos o tres testigos.
Estos testigos nos corroboran que nuestra fe está bien cimentada y que usted y yo debemos estar seguros sobre quién es Jesús. Ahora vamos a mirar quiénes son los testigos que dan testimonio acerca de quién es Jesucristo. Entonces vamos a observar de nuevo ese versículo 6 y vamos a mirar cuál es el primer testigo. Dice el versículo 6 de Primera de Juan 5. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mira lo que nos dice la palabra. La palabra nos está diciendo que el primer testigo es el Espíritu, pero no es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Él es la verdad. El Espíritu es el que nos revela el Evangelio. El Espíritu es el que nos convence de pecado. El Espíritu es el que nos lleva a Cristo. El Espíritu es el que nos bautiza en Cristo, nos sumerge en la iglesia. El Espíritu es el que forma a Cristo en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu. Y vamos a mirar un texto de la palabra de Dios en San Juan 16, que nos ayude a comprender esto que les estoy diciendo. San Juan 16. Vamos a los versículos del 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces acá vemos que el Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente y Jesús nos acaba de decir la razón. ¿Qué testifica entonces la verdad? Porque el Espíritu Santo, como es Dios, solamente habla verdad. ¿Y qué testifica? Que Jesucristo vino mediante agua y sangre, que lo acabamos de leer en la parte primera del versículo 6 de Primera de Juan 5. Vino en agua y sangre. Cuando el texto habla que este es el que vino, está enfatizando la encarnación de Cristo y su nacimiento. Algunos han sugerido que cuando se habla de agua y sangre, tiene referencia al agua y la sangre que salieron del costado de Jesús en su muerte. Algunos han sugerido eso. Si queremos ir a Juan 19:34, vemos que ahí aparece esta parte que les estoy diciendo de la palabra de Dios, cuando del costado de Jesús salió agua y sangre. ¿Y por qué razón salió? Vamos a mirar San Juan 19:34. Mira lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces algunos piensan que cuando habla aquí o menciona la palabra agua y sangre tiene relación con esto. Otros opinan que está hablando de dos cosas, del bautismo de Jesús y su muerte en la cruz.
Si nosotros vamos a San Juan 11 y versículos 32 y 34, nos damos cuenta de algo que ocurrió ese día, y fue el testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo en el bautismo. Entonces vemos que él fue bautizado como corresponde a nosotros, que él no era necesario que se bautizara, pero lo hizo para cumplir con todo. Entonces vamos a mirar ese San Juan, 1, versículos del 32 al 34. San Juan 1. Perdóneme, sé que algunos, gracias a Dios, colocan los versículos para que los hermanos que de pronto no han captado puedan verlos ahí y ir a la página. Entonces, San Juan 1, versículos 32 y 34. Entonces, vamos a mirar estos versículos que dice la palabra del Señor. Nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. He leído desde los versículos anteriores, pero lo que nos interesaba era el versículo 34. Ahora vemos que también tiene que ver con su muerte en la cruz del Calvario, y nos vamos otra vez para San Juan 19, que lo leímos ahora, para que podamos comprender esto que yo les estoy diciendo. San Juan 19, versículos del 17 al 18. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces aquí estamos hablando de dos asuntos. ¿Qué estamos viendo? Recuerden que quien da testimonio de Jesús, el Espíritu Santo. ¿Y qué vemos? ¿Qué testifica el Espíritu Santo? Que él vino mediante agua y sangre. Y que cuando habla de la palabra vino, está hablando de la encarnación de Cristo. Que él fue encarnado, y la palabra dice, en el credo dice, no creado, fue encarnado y no creado. Entonces tiene referencia al agua y la sangre, lo dicen algunos que salieron del costado de Jesús, pero otros opinan que está hablando del bautismo de Jesús y está hablando de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué es la encarnación, hermanos? La encarnación es el acto por el cual la segunda persona de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por la época en que Juan escribe esta primera carta, en esa época circulaban muchas enseñanzas que en este momento conocemos como el gnosticismo. Y en esa enseñanza era una enseñanza falsa, que decía que Jesús fue el Cristo solo en el lapso entre el bautismo y su muerte. Solamente en ese momento fue el Cristo. Es decir, que fue simplemente humano hasta que fue bautizado. Y a partir de allí fue el Cristo. ¿Por qué? Porque supuestamente el Cristo descendió sobre él, pero lo dejó más tarde, antes de su muerte en la cruz. Porque para ellos Jesús no era 100% hombre, ni era 100% Dios. Pero si Jesucristo murió solo como un hombre, entonces no puede haber llevado sobre sí los pecados del mundo, si murió solamente como un hombre. Y el cristianismo sería entonces, hermanos, una religión vacía. Solo un acto de Dios pudo anular el castigo que estaba reservado para nuestros pecados. Realmente nosotros tenemos que comprender que hay una parte que dice mediante. Y esa parte que dice mediante quiere decir que Jesús era el Cristo ya antes de su bautismo
y continuó siéndolo en la cruz. Eso es lo que quiere decir cuando leemos ahí la palabra mediante en ese versículo 6. Vamos a leerlo para recordarles. Dice, este es el Jesucristo que vino mediante, y vuelve y la repite, agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Mire que la repite 3 veces. Y ese mediante está diciendo y se está refiriendo que el Cristo era siempre, desde antes del bautismo y después de su muerte en la cruz. Él seguía haciéndolo en la cruz. Seguía siendo ¿quién? El Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador. Y que como era sin pecado, ¿quién más podría ser sino Dios? Porque no podía ser hombre. Y por esta razón no podía cargar con el pecado de nosotros en la cruz o con el pecado del mundo en la cruz. Entonces, hermanos, vemos que el primero que da testimonio es ¿quién? El Espíritu Santo. Pero si seguimos leyendo en los versículos 7 y 8, vemos también que 3 son los que testifican. Entonces vemos que hay innumerables testigos que hablan de quién es Jesucristo. Los versículos 7 y 8 nos dicen, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Miren ese versículo 7, tan propicio para aquellas personas que no creen en la Trinidad y que la Trinidad es uno, ¿cierto? Porque ahí no lo está diciendo claramente, está diciendo que la Trinidad es uno. Primera de Juan 5, versículos 7 y 8. Acá nos está diciendo que los 3 que dan testimonio son el Espíritu, el agua y la sangre. Y que estos 3 son los que testifican, dice el versículo 7. Ahora, ¿quiénes son esos 3? El Espíritu, y el agua y la sangre. Y dice algo, que los 3 están de acuerdo. Agua y sangre, recuerden que representan el bautismo y la muerte de Jesús. Los manuscritos, hermanos, más antiguos, y quiero que miremos esta parte, no incluyen las palabras que aquí aparecen, que 3 dan testimonio en el cielo y 3 dan testimonio en la tierra. En la palabra dice que los que dan testimonio en el cielo son ¿quiénes? Dicen que son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los 3 que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. En los manuscritos más antiguos no aparece estas palabras en el cielo y en la tierra. 3 son los que testifican y lo hacen continuamente, o sea que no paran de dar ese testimonio. Y su testimonio no se ha acabado, ese testimonio continúa aún. Los 3 entonces se están refiriendo a ¿qué? Al agua, la sangre y el Espíritu Santo. Estos 3 testimonios concuerdan. ¿Por qué? Porque están diciendo lo mismo. No podemos olvidar que se necesitan 2 o 3 testigos para afirmar cualquier declaración. Vamos a ir a unos textos en la palabra del Señor. Vamos a continuar, vamos a Deuteronomios 19:15. Deuteronomios 19:15. Sí, estamos claros, ¿cierto? Deuteronomios 19:15 dice, no te tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí dice esto la palabra de Dios, pero también hay otros textos que nos hablan acerca de lo mismo. Y encontramos otro en San Juan, capítulo 8, que da también la enseñanza acerca de los testigos que deben haber para poder aceptar un testimonio como veraz, como auténtico, como genuino, para mirar que ambos concuerden, que ambos digan lo mismo. Entonces, San Juan 8, versículos del 17 al 18. Dice, y en vuestra ley está escrito
que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí hay dos testigos, ¿cierto? Ahora miremos primera de Timoteo 5:19. Primera de Timoteo 5:19 nos dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Recuerden que aquí la palabra anciano está hablando del pastor de la iglesia. Entonces dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces este versículo 7 no puede ser usado para argumentar el tema de la Trinidad, dice, porque el texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Yo les había dicho ahorita al principio que podíamos usarlo para aquellos que no creen, pero resulta que en los manuscritos más antiguos de la palabra de Dios no aparece este texto. ¿Por qué? Porque este texto aparece por primera vez en un manuscrito cursivo traducido en el siglo XV o en el siglo XVI. Se encuentra en un manuscrito de esa época. ¿Qué sucedió? Que estas palabras fueron introducidas por un copista al margen del texto y luego tiempo más tarde al texto mismo. ¿Por qué? Porque las personas que copiaban la palabra, los escribas, estos copistas, ellos ¿qué hacían? Ellos iban escribiendo y venían ideas a su cabeza y las colocaban al margen. Y muchas de esas ideas fueron colocadas luego dentro de la palabra. Aunque, hermanos, no está en los manuscritos más antiguos, no está en conflicto con la enseñanza en general de la Biblia. Lo que aquí se menciona no contradice el resto de la Biblia, porque realmente el Padre da testimonio del Hijo, el Hijo da testimonio de sí mismo y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y da testimonio del Hijo. O sea que vemos que sí hay ahí una Trinidad que es uno, porque eso dice, los tres son uno. Y los tres están concordando. Entonces vamos a mirar que ya tenemos dos testigos, que en el segundo punto son tres testigos, que son el agua, el bautismo y la sangre. Ahora, vamos a mirar el testimonio, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Ahora vamos a mirar el tercer testigo, o tercer testimonio de quién es Jesucristo, y lo encontramos en el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 5, que es el texto que estamos estudiando esta mañana. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces dice la palabra, hemos visto, ahorita leíamos a Juan testificando que el Espíritu lo había dicho, Dios le había dicho que cuando viera a descender el Espíritu sobre Jesús, entonces ese sería su Hijo, ¿cierto? Y sería el Cristo, el ungido. Entonces acá vemos que Juan dio testimonio de esto, porque él mismo decía que este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Juan dio testimonio que vio descender el Espíritu de Dios sobre Jesús. Y también vemos que hubo muchos testigos que dieron testimonio cuando Jesús fue bautizado. Pero la palabra nos dice que el mayor testimonio que está por encima del testimonio de los hombres, porque es más veraz, porque tiene más peso, es el testimonio de Dios. Es el mayor testimonio. Entonces, el tercer testimonio es el testimonio de Dios, que es superior o mayor que el testimonio de los hombres. En el Evangelio vemos que Dios afirma en varias oportunidades que Jesucristo es su Hijo y lo hace de tal manera que es audible a los espectadores o a las personas que están presentes en el suceso, en la situación que está pasando, en la situación que está ocurriendo. Vamos a mirar esos testimonios. Tengo tres. Vamos a mirar Mateo 3 del 16 al 17.
3 testimonios dados directamente por el Padre que dicen quién es Jesucristo. ¿No les parece a ustedes que nosotros tenemos razones para que nuestra fe en Cristo cada día sea más y más fuerte, sabiendo que Él mostró su amor a nosotros al morir por nuestros pecados? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para dudar de que tenemos un Salvador tan grande que nos ama de tal manera que ha dado a su vida por nosotros? ¿Quiénes somos? Entonces vamos a mirar Mateo 3, del 16 al 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. Dice, le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso fue audible a las personas que estaban presentes. Por eso muchos de los escritores de la Biblia, que entre ellos se cuentan sus discípulos, ellos dicen que ellos testifican de lo que vieron, ellos testifican de lo que palparon, ellos testifican de todo lo que ellos realmente experimentaron porque estuvieron en la presencia o con Jesús. Ahora vamos a ver otro texto que nos habla de cómo Dios dio testimonio, no solamente a través de su palabra, no solamente en lo que nosotros leemos en la palabra que otros hombres dicen que Dios dijo acerca de Jesús. No, vemos que Dios mismo dio testimonio. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora vamos a mirar Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, y esto es en la transfiguración, dice, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A este oíd. ¿Y quiénes eran los testigos que se dieron cuenta de esto? Las personas que acompañaron a Jesús en este momento de la transfiguración. ¿Quiénes fueron? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos escucharon lo que Dios dijo acerca de su Hijo en este texto. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y dice, a él oíd, a él escuchar. Ahora hay otro texto que no ha sido tan mencionado y lo encontramos en San Juan 12. Y este texto ocurrió en el momento de la entrada triunfal a Jerusalén. Fue ese mismo día, pero ocurrió un poco después. Vamos a mirar, es San Juan 12, versículo 28. ¿Qué dice este texto? Vamos a leerlo desde antes para que ustedes puedan captar. Vamos a leerlo desde el versículo 27 de San Juan 12. Dice, ahora estaba turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dice la palabra. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Muchachos, hermanos, miren, es que tantos testimonios, el mismo Dios hablando y diciendo que Él es su Hijo, en quien tiene complacencia, el mismo Dios mostrando a Jesús, el mismo Dios revelando al Hijo y el mismo Hijo revelando al Padre. Es hermoso lo que vemos en la palabra. Entonces, vamos a continuar en este estudio. Vamos a ver el punto 4 de que también dan
testimonio otras personas. ¿Y quiénes son esas personas que dan testimonio? Entonces vamos a volver a Primera de Juan 5 y vamos a leer el versículo 10. El versículo 10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso está diciendo el texto. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y vamos a leer el versículo 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces vemos estos versículos del 10 al 12, nos dice algo. ¿Cuál es el cuarto punto? Dice, el testimonio de ¿quiénes? De los que creen. Los que creen pueden dar testimonio de quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, creer es un hecho continuo. La fe es un poder duradero y activo. Entonces, una persona que cree, decir creer, está hablando de una acción continua, de una acción que permanece, de una acción que podríamos decir que persevera. Entonces, estas personas, cuando una persona dice yo creo, ¿cierto? Está diciendo no dudo, no desconfío, estoy seguro, tengo certeza. Y ese hecho o ese acto de creer es permanente y duradero en el creyente. ¿Por qué? Porque reside en el corazón del creyente y le permite no dudar. Hermanos, la fe es el vínculo constante entre el Hijo de Dios y el creyente. Esa es la fe, es un vínculo constante entre el Hijo de Dios y el creyente. Por eso les decía ahora que no podemos dudar. Estamos pasando tiempos que para muchos no son fáciles, para otros han sido buenos porque Dios le ha permitido en este tiempo hacer de pronto cosas que no había podido desarrollar antes y ahora las ha podido desarrollar. Vemos cómo las tecnologías están avanzando de una manera notoria. Y la misma palabra lo dice, que la tecnología, la ciencia iba a aumentar con el transcurso de que el tiempo transcurriera, de que la humanidad se fuera acercando a su fin, podríamos decir, se va a aumentar la ciencia, la tecnología. Pero esto no va a servir al hombre para que sea mejor. Al contrario, esta tecnología hace que el hombre sea cada vez peor, porque si una persona no ha sido renovada, si una persona no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, pues la tecnología, ¿para qué le va a servir? Para lo malo. Usted puede usar un conocimiento para hacer el bien o puede hacer un conocimiento para dañar, para hacer el mal. Y resulta que mucho del conocimiento que hay está en personas que no tienen a Cristo en sus corazones. Entonces, ¿qué se espera de ellos? Entonces les estaba hablando acerca de eso, de la fe, usted y yo, que hemos creído, que hemos aceptado que Jesús vino a salvarnos, que hemos aceptado que Él pagó el precio por nuestros pecados y que Él nos ha declarado a nosotros justos por haber creído. Hemos sido hechos justos, dice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dudar y desconfiar de que Dios está por nosotros? Que la palabra lo dice, porque no nos negó a su Hijo. Entonces, un testimonio que habla quién es Jesucristo, ese testimonio lo da quién, los que creen. Hermanos, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? Hemos visto el testimonio del Espíritu Santo, hemos visto el testimonio de tres, que es el agua, el Espíritu y la sangre. Hemos visto el testimonio de Dios mismo, que da testimonio de su Hijo y que está registrado en las Escrituras. Y que no solamente está registrado en las Escrituras, sino que hubo testigos audibles de ese testimonio. Ahora nosotros los creyentes tenemos un testimonio en nuestros corazones.
que nos da certeza y seguridad de quién es Jesucristo, porque nosotros podemos decir quiénes éramos antes de conocer a Cristo y quiénes somos ahora, y no podemos ser la misma persona, porque ha habido una transformación, pasamos de muerte a vida. Eso dice la palabra, de tinieblas a luz. No podemos ser esa persona. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones, nuestra fe debe permanecer firme. Porque si no permaneciera firme, estaríamos dudando, lo acabamos de leer, del testimonio que el Padre ha dado. Y le estaríamos diciendo que Él es mentiroso, que Cristo no es lo que Él dijo, que no es Dios, que no se encarnó, que no se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que dio su vida por la humanidad, por los que iban a creer, para que no se perdiera. Sería decirle a Dios, has mentido. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dudado? Y dudar de Dios es también dudar de Cristo. Y si dudamos de Cristo, estamos dudando de Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces vemos acá el testimonio del que cree, el cual tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y cuál es ese testimonio en sí mismo? El Espíritu Santo que nos ha sido dado, que mora en cada uno de nosotros los creyentes. Ese es el testimonio. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Está en nosotros. Nos permite que creamos en Él y nos ayuda a hacer su voluntad. Entonces, una persona que da testimonio de quién es Jesucristo porque ha creído en Él, esa persona sabe y tiene la certeza de que Él está en Él. Tiene la certeza de que cree en Él y tiene algo que al tener esas certezas, al tener esa seguridad, hace la voluntad de Él. Vamos a mirar varios textos, hermanos. Gálatas, vamos a Gálatas 3:27. En estos momentos que nuestra fe está siendo probada, es cuando más usted y yo nos tenemos que afianzar al Señor. Es cuando más nosotros tenemos que buscar más de la presencia del Señor, porque la palabra dice que los días son malos y van a ser más malos en la medida que nos estemos acercando al fin. No sabemos, no podemos dar certezas de que nos estamos acercando al fin, pero algo que el Señor sí nos dice en su palabra constantemente es que usted y yo debemos velar y orar. Eso nos dice constantemente, velar y orar. Y velar es estar vigilantes de nuestra vida espiritual, de cómo usted y yo estamos caminando, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si tenemos crisis de fe, si estamos usando los medios de gracia, que son leer la palabra, orar, ayunar, ¿cierto? Congregarnos, que lo estamos haciendo por este medio, a través de los estudios bíblicos, a través de los devocionales, a través de múltiples formas, para que no nos enfriemos, para que ese pábilo que de pronto en algunos está humeando, sabemos que si es higo, ese pábilo no se apaga, está ahí, pero el Señor lo aviva. Y muchas veces lo aviva a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las diferentes circunstancias, porque el Señor no nos va a dejar relajados y tranquilos en nuestra pereza, ¿cierto? Que a veces nos volvemos perezosos. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Y recuerde que el Espíritu Santo, les decía yo antes, nos sumergió en Cristo. Estamos en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo y por esta razón estamos revestidos de Cristo. Por eso el Señor quiere que usted y yo seamos como Cristo, vivamos como Cristo. Ahora vamos a otro texto, San Juan 11:25. Entonces los invito a que me acompañen. San Juan 11:25. Gracias por los hermanos que están colaborando con los versículos. San Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Qué palabra tan profunda. Habría que hacer un estudio de esta parte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire lo que dice la palabra. ¿Y quién hace que un muerto crea sino Dios? ¿Quién hace que un muerto vea a Cristo y crea en Cristo? Porque recuerde que un muerto no tiene capacidades, ni físicas, ni intelectuales, no tiene capacidades ni emocionales, ni sentimentales, de ninguna clase. Pero Dios es el que da el poder para que los muertos vivan, para que los muertos crean y vivan, porque para poder vivir hay que creer. Ahora vamos a Juan 14:15. Vamos al capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo demostramos el amor a Dios y el amor a su Hijo? Guardando sus mandamientos. Y la palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. Y cuando Él dice que no son gravosos, es que no son difíciles de cumplir. Ahora vemos en lo que acabamos de leer acerca del testimonio del que cree, vemos que hay varios puntos al respecto y uno es el contenido acerca del testimonio y el contenido es que Dios les ha dado vida eterna y que esa vida que Dios nos ha dado está en su Hijo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso es una realidad. Una persona sin Cristo no está vivo espiritualmente, está muerto y está bajo la ira de Dios. Dios está enojado con él. ¿Por qué? Porque una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha creído, es enemigo de Dios, es un rebelde. La palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo, es un rebelde. Y yo puedo dar testimonio de eso porque yo fui rebelde, yo fui enemiga de Dios hasta que Dios tuvo misericordia y me trajo a Él. Hasta que Dios tuvo misericordia y me llamó por medio de su palabra, hasta que Dios tuvo misericordia y se inclinó a mí, como dice la palabra en el Salmo 40. Dios se inclinó a nosotros. Entonces vemos también que todo el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eso lo encontramos ahí. ¿Y qué pasa? Que el que tiene al Hijo, lo que vimos, está en el Hijo, cree en el Hijo y hace la voluntad del Hijo. Ahora, vamos a concluir. ¿Dónde está la conclusión? Hermanos, la conclusión la encontramos en el versículo 13 de Primera de Juan 5, versículo 13. Vamos allá. Dice, estas cosas os he escrito, mire que Juan está concluyendo, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire que aquí le está diciendo Juan a los que creen, le está diciendo dos cosas. ¿Para qué escribió esta carta? ¿Cuál fue el propósito de escribir esta carta? Y es que ellos sepan que algo, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, lo primero, para que creáis, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y la segunda, para que sepan, para que tengan la certeza, para que tengan la seguridad de que tenemos vida eterna. Mire, esas dos cosas, para eso escribió en la carta. Y esta carta la escribe también para hacer defensa de nuestra fe. La escribe para enfrentar las herejías que habían en esa época. Pero el propósito principal es esto. Y quiero volvérselos a repetir. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira que lo repite y lo repite y lo repite, porque Él quiere que usted y yo tengamos certeza, que tengamos seguridad. Y yo creo que todos los que hemos creído por la gracia de Dios, por su misericordia, podemos tener certeza de que
somos hijos de Dios y que nuestra vida ha sido transformada, que no somos perfectos, no, pero estamos en un proceso de luchas, de dificultades, en un proceso que a veces es fácil, pero otras veces no es difícil por nuestra orgullo, por nuestra rebeldía, pero el Señor nos quebranta porque Él quiere el bien de nosotros. Entonces, acabemos lo que la palabra es clara para usted y para mí. Aquí, el que hace Juan en este versículo 13 resume todo lo que ha dicho a lo largo de la carta. Ahora vamos a orar, ¿cierto? Pensando y reflexionando en lo que hemos visto. Los testigos que dan testimonio de quién es Jesucristo. Y vemos que esos testigos que dan testimonio de quién es Jesucristo no es un solo testigo, son muchos testigos. Y la palabra nos dice que para que un testimonio sea veraz deben haber 2 o 3 testigos. Y vemos más de 2 o 3 testigos. Les voy a repasar para que terminemos en oración. El primer testigo es el Espíritu Santo. Después nos dice que 3 son los que dan testimonio. ¿Cuáles son esos 2 que dan el testimonio? El Espíritu, el agua y la sangre. Luego vemos que Dios da testimonio también, pero también vemos que también el que cree da testimonio. Y vemos que los que creen tienen la vida eterna, que los que creen tienen certeza y seguridad. Y hemos visto que la fe es un creer continuo y que la fe es duradera y activa, no es pasiva, no está quieta. La fe está en nuestros corazones y que la fe es un vínculo constante entre el Hijo y el creyente, entre el Hijo de Dios y el creyente. Espero que el Señor les haya bendecido con esta palabra, que si tienen algún comentario al respecto, me lo manden al WhatsApp personal, si quieren alguna duda, alguna inquietud también. Recuerden, hermanos, las actividades que la iglesia está desarrollando en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en los que nos encontramos y que el Señor está permitiendo con un propósito. Piensen que esto no es gratis, que Dios tiene un propósito y que todo lo que el Señor permite para la vida del creyente es para nuestro bien y para la gloria del Señor. Él se está glorificando y se va a glorificar. Y que nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Y qué maravilla que estamos en las manos del Señor y no en las manos del enemigo, ¿cierto? Como estábamos antes. Entonces los animo a los que no han terminado el discipulado del libro A su imagen para que lo terminemos. Los animo también para aquellos hermanos que están estudiando en el seminario de la iglesia o el instituto de la iglesia. Estamos estudiando las doctrinas de la gracia, ya estamos en la última doctrina que es la seguridad de los creyentes, la perseverancia de los santos y también para que escuchen los devocionales, estos devocionales maravillosos que si ustedes los oyen son edificados en gran manera, como los hermanos realmente se esfuerzan por traernos una palabra que es de enseñanza y que también es de bendición para nuestras vidas, para que juntos nos edifiquemos. También la escuela de niños que le estamos haciendo los domingos después de la reunión que tenemos, después de esta enseñanza. Entonces los invito, hermanos, a que participen juntamente con nosotros en todas estas actividades para que juntamente seamos ¿qué? Edificados. Recuerden también que los videos son subidos a YouTube para que se suscriban al canal de la iglesia y poder estar pendientes cuando se suba algún video, poderlo observar y compartirlo con otras personas. Si usted ha sido edificado, edifique a otros con ese mensaje que a usted le ha servido. Bendiciones y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la iglesia, por los hermanos que han escuchado este mensaje, por las personas que no te conocen, pero que también están atentas y que están participando, Señor,
de las diferentes enseñanzas que se están viendo en estos días por este medio, Señor, que es el Facebook. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nuestra fe sea acrecentada, Señor, que al contrario de menguar, crezca cada día más y que tengamos una certeza de que somos tus hijos y que como hijos tuyos, Padre Santo, tú nos guardas, tú estás a nuestro lado, tú estás a nuestro favor, tú estás haciendo una obra hermosa en nuestras vidas y eso es algo que realmente nosotros debemos estar agradecidos de saber que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas, que tú realmente quieres lo mejor para nosotros. Sé, Padre amado, que algunos hermanos están pasando por pruebas muy duras, pero tu palabra dice que nadie es probado más allá de lo que pueda soportar y que juntamente con la prueba nos dan la salida. Entonces, Padre, no permitas que mis hermanos fallezcan o en su prueba, sino que al contrario sean fortalecidos mucho, Señor, en su fe, en su confianza, que haya certeza en ellos de que tú estás ahí, Padre, como pasó con Job, el siervo, Señor, que fue probado en gran manera, un justo, probado en gran manera, con pruebas muy duras, muy dolorosas, pérdida de sus hijos, pérdidas económicas, pérdidas de su salud, sin tener a alguien al lado que lo animara espiritualmente y lo fortaleciera. Al contrario, su esposa prácticamente lo dejó a su suerte y sus amigos lo condenaban constantemente. Pero a pesar de eso, Señor, él confió en ti. A pesar de que su corazón se desahogó por lo que estaba pasando. Esto le permitió conocerte, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que mis hermanos en la prueba te conozcan y salgan fortalecidos de conocer a ese Dios que les ama, de ese Dios que no los desampara, de ese Dios que está ahí mirándoles y que está cuidando de ellos, Señor, como cuida de cada uno de nosotros. Así que gracias, Padre. En tus manos están nuestras vidas. Que la bendición tuya descanse sobre mis hermanos, Señor, y que ellos constantemente sepan que tú les guardas y que nunca les vas a desamparar. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos.